para prepararnos y configurarnos en Cristo para mostrar a aquel que es invisible, para que mediante tu cuerpo se haga visible. Padre, no nos cansamos de darte gracias a ti por la sangre derramada. Gracias, Padre, porque estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento y podemos declarar que nos falta mucho. Nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho para soltar, para entregarte a ti. Padre, gracias porque estás produciendo una reforma en la identidad de hijos e hijas. Nos estás lavando los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos ver más allá. Padre, necesitamos de tu sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, que lo pida, y hoy te pedimos que derrames sabiduría, porque es tu sabiduría la que edifica tu casa. Tu sabiduría es la que edifica tu casa, Padre. Y nosotros la pedimos. Y Padre, también te pedimos perdón como familia por pensar que somos sabios. ¿Sabios en qué? En nuestra propia opinión, Padre. Perdónanos. Perdónanos cuando nos creemos que somos algo que no somos. Lávanos una vez más, límpianos, purifícanos y santifícanos. Padre, ¿cómo levantamos argumentos, pensamientos, altiveces, argumentos y fortalezas y las defendemos como si fuésemos abogados, por no humillarnos delante de ti, por alimentar muchas veces el orgullo dentro de nosotros, Padre? Padre, hoy te pedimos que nos perdones. Padre, el que se humilla delante de ti, tú no lo desechas, papá. Y tú nos mandas a presentarnos ante ti con un corazón contrito y humillado. Porque necesitamos desaprender tanto para reaprender lo que tú quieres enseñarnos a nosotros en esta época. Padre, nos postramos ante ti, nos humillamos, reconocemos lo vulnerable que somos ante los embates de esta tierra, y el que se sienta débil, Él nos dice hoy: eres fuerte en mí, no en mis propias habilidades. No soy fuerte en mis talentos, no soy fuerte en mis habilidades, no soy fuerte en aquello que me he entrenado para ser un experto, no. Y Padre, yo te doy gracias por las veces que tú nos llamas la atención, por las veces que tú muchas veces mueves los cimientos en el cual estamos acostumbrados a operar, para despertarnos de un letargo, de una rutina, de un sentir que podemos manejar nuestra esfera de influencia según nuestras propias capacidades. Hoy, como padre de esta casa, pido perdón, y esta casa pide perdón, Padre, porque me pusiste ese sentir en mi corazón esta mañana. Estamos siendo probados. ¿A qué nivel estamos nosotros dispuestos a perdonar? ¿A qué nivel estamos nosotros dispuestos a perdonarnos los unos a los otros por causa de la unicidad del cuerpo? Padre, gracias. Gracias, porque debemos hacernos como niños, porque tú nos hablas a través de un niño. Si queremos escuchar tu voz, tú nos puedes hablar. Nos postramos y reconocemos que sin ti no somos nada. En Cristo lo pedimos. Amén y amén. Amada familia, se pueden sentar. Qué bueno es proclamar que su nombre es santo, 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 y que sin santidad nadie le verá a Él. Damos gracias por esta mañana. Saludos, familia. Muy buenos días. Saludo a todos. Confiamos que se encuentren bien. Qué bueno es Dios.
Gracias a ustedes, chicos amados, por esforzarse para llevarnos a que todos podamos traer un perfume agradable a esta casa que es de nuestro Padre. Muchas gracias. Bueno, es mi deseo, ya hoy estamos en la 8ª sesión o episodio, como quieran llamarle. Y es mi deseo terminar hoy, pero no sé si el Señor me lo permitirá, pero ya estamos casi terminando. Y es mi oración que nosotros podamos abrir nuestros oídos, porque muchas veces, lamentablemente, nos pasa a todos, levantamos bloqueos internos que nos impiden recibir la palabra. Acuérdense, la parábola más importante es aquella cuando el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. El querux, saben que lo hemos mencionado anteriormente, el querux es aquel que Dios le unge sus labios para predicar la palabra. Y el querux sale al campo a esparcir la semilla. Y hoy hay un querux aquí adelante que viene a traerle semillas. La palabra es esa semilla. Y nuestros corazones son ese terreno. Pero es nuestra responsabilidad cuidar de este terreno, porque pueden venir hierbas malas, ahogarlo, pueden venir insectos, hay una famosa mosca blanca que destruye cosechas. Entonces están los hongos, las bacterias, todo eso. Entonces es importante que nosotros podamos estar velando en nuestros corazones para recibir una palabra y que no tengamos una mente escasa. Yo oraba y le decía, Padre, enséñanos a ser enseñables, enséñanos a ser corregibles. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en la era de la información y muchos nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero lo bueno es que el Señor viene como el buen hortelano, Él entra en nuestro jardín y comienza a podar ciertas cosas que necesitan ser podadas. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Como se declara, creo que en Juan 17, que Él es la vid verdadera y nosotros ¿qué? Los pámpanos. Y que el hortelano, que es el jardinero, viene ¿a qué? A podarnos. ¿Para qué? Hay una razón por qué Él viene a podarnos. La poda, podemos llamarle a la poda crisis, situaciones que nos llegan de imprevisto. ¿Y por qué lo permite? Para que llevemos aún más fruto. No lo vea que Dios me está castigando porque Él está en un trono y Él saca su látigo. No. Dios no es así. Dios es un Padre que corrige. Saben que quien le corrige es porque le ama. Pero muchas veces no nos agrada que nos corrijan porque nos irrita un poquito. Ese no es el tema, no quiero salirme del tema. Pero en uno de los cánticos que se mencionaban los nombres de Dios, decía Dios Padre. Ayúdenme que no... Dios Padre, Dios bueno, Dios grande, Dios Santo y Dios Padre. Y yo meditaba en Dios Padre. Entonces me llegó como esta iluminación. Si Dios es Padre y Él coloca en su soberanía, si hubiese una pareja, padres en una casa de fe, o en el caso mío, que es un caso muy particular, Él coloca una hija que carga el espíritu del Padre y es el Padre de la casa. Eso nada más se puede entender por fe. Entonces, si Él es el Padre y Él coloca en su soberanía a alguien que le representa a Él, entonces nosotros estamos llamados a hacer ciertos ajustes en nuestras mentalidades. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo recibir la palabra? Cómo no hacer resistencia, entre otras cosas más. De todas maneras, cambiando un poquito, pasando la página rápidamente, yo quería de una manera muy particular darle gracias a ese equipo que vino ayer. Aquí vino un grupo que permitió que fuera parte del equipo a cargo de Valeria, que pudiese trabajar aquí, acondicionando todo acá para que nuestra casa estuviese bien limpia y bien ordenada.
Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. No menciono sus nombres porque lo que hace nuestra derecha no debe saberlo nuestra izquierda, pero ustedes saben quiénes ustedes son. Yo tengo los nombres de todos ustedes. Y vamos a dar un aplauso a ellos. Vinieron, si no conté mal, 9 personas. Bueno, eran 10, incluyendo a Valeria. No, 9. Le quiero dar las gracias a esas 9 hijos e hijas que sacaron de su sábado para venir aquí a servir. Esos son los que sirven detrás de la cortina y damos gracias por su vida. Que Dios sea su recompensa por tener ese don de servicio tan hermoso. Siempre digo que el don de servicio es uno de los dones más especiales porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Bueno, vamos ahora a nuestro material, que tengo varios puntos, pero quiero hablarles a ustedes de Proverbios 4:7, donde dice, adquirir sabiduría, estoy leyendo la NTV, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Estoy leyendo de la NTV, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio, porque indudablemente la sabiduría nos permite a nosotros juzgar correctamente. Entonces, vamos a tener los anuncios al final. Seguimos con primicias, la doctrina de las primicias. Y hemos visto diferentes ángulos de esta enseñanza, de esta, mejor dicho, doctrina. Doctrina nos habla de instrucción. Y hoy tengo 12 puntos que quisiera desarrollar. Vamos a ver hasta dónde el tiempo lo permite. Y se los voy a decir. Número 7, porque ya estamos en el número 7. La sabiduría representa las primicias, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Las primicias, número 8, un fundamento sólido. El número 9, lo primero leuda el resto. Número 10, Cristo, las primicias de los muertos. Creo que vamos a llegar hasta allá para ver hasta dónde el tiempo nos permite. Nos faltarían 2 puntos más que estaríamos desarrollando la siguiente semana o la próxima vez que me toque ministrar la palabra. Es importante que nosotros podamos entender lo siguiente. La sabiduría representa las primicias. Digan conmigo eso. La sabiduría representa las primicias. Lo principal, escuchen todos, lo principal es la sabiduría. Y dice así el Proverbios 4:7 de la Nueva Biblia de las Américas, dice así, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Con todo lo que obtengas, adquiere sabiduría. Y ustedes saben muy bien que es la sabiduría que edifica, ¿qué? La casa. Cuando yo le digo, la sabiduría edifica la casa, ¿qué le llega a su mente? ¿La casa donde usted vive? ¿La casa, esta casa? ¿O esta casa en la cual venimos los hijos y las hijas de Dios a participar en la familia de Dios? ¿Correcto? Entonces la palabra principal, que lo hemos repetido en múltiples conceptos que hemos tratado, en múltiples, mejor dicho, aspectos de la doctrina de las primicias, también vuelve acá a ser la palabra reshit, que ustedes saben que significa primicias. En el principio, en el reshit, si se puede decir así, en el comienzo, en las primicias, mejor dicho, en las primicias Dios creó los cielos y la tierra. Estoy tratando de que podamos entender lo que es primero en griego es reshit y se usa en múltiples versos bíblicos. Entonces vamos a ver cómo la sabiduría, si yo le pregunto, ¿quién es la sabiduría? Porque la sabiduría es una persona de la divinidad, ¿no es así? La sabiduría es una persona de la divinidad. La sabiduría es, digan conmigo, Cristo. Cristo es el preexistente, el que existió antes de que los cielos y la tierra fueran creados, el que creó antes de que lo visible e invisible fuese creado. Ya Cristo existía, Él es el preexistente. Él existió antes que se establecieran los cielos y la tierra y que aún se fundaran
lo que está aún debajo del mar. Vamos ahora a ver Proverbios 8, 27, por favor, en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, Proverbios 8, 27. Cuando estableció los cielos, o sea, cuando los cielos estaban creando, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, o sea que antes de que los cielos se crearan, antes de que mejor dicho, la superficie de la tierra fuese creada, ¿quién estaba ahí? La sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo es, muy bien, Cristo es la sabiduría. Entonces vamos ahora a Primera de Corintios 1:24, dice así: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Repito, Primera de Corintios 1:24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, digan conmigo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces estamos estableciendo que si le pregunta a una persona, ¿quién es la persona de la sabiduría? ¿O quién es la sabiduría? ¿Todos dicen? Muy bien, Cristo, así mismo, Cristo. Y Cristo es el preexistente. Digan, Cristo es el preexistente. Muy bien. Entonces, todo fue establecido por Él, en Él y para Él. Ahora vamos a leer 1 Corintios 1:30, por favor. Y dice, pero por obra suya están ustedes, quiero subrayar esta palabra, en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Entonces, nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. Y Cristo es la sabiduría. Y estamos en Él, acuérdense la palabra en, que es un artículo, correcto, que determina muchas cosas, porque usted y yo estamos en Él, estamos dentro de Él, somos parte de Él, no estamos afuera, sino que estamos en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Entonces, estamos estableciendo que la sabiduría existía antes de que se fundara la tierra. Volvamos de nuevo a Proverbios 8:27 y dice así: cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. ¿Quién era el que estaba cuando estaban creándose los cielos y la tierra? Y Cristo es el preexistente. ¿Por qué es Él el preexistente? Porque existió antes que todo. Muchas personas dicen, pero díganme, primero vino el huevo o la gallina. ¿Saben que esas personas le hacen esa pregunta? Bueno, Dios es el preexistente. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el progenitor y el Hijo, Cristo. Cristo es, vamos a entrar más adelante, déjame no adelantarme para seguir una secuencia. Y luego dice en Proverbios 3:19, con sabiduría fundó el Señor, ¿qué? La tierra. Con inteligencia estableció, ¿qué? Los cielos. Entonces el que desee adquirir sabiduría, dice Santiago, pídala. Pero pida sabiduría no dudando. Ahora, la sabiduría nos alcanza a nosotros cuando nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón de adquirir sabiduría, porque como leímos anteriormente, la sabiduría nos permite tener un buen juicio. O sea, podemos juzgar, podemos enjuiciar correctamente porque estamos revestidos de la sabiduría. Una vez más, todo lo relacionado con el principio de las primicias refleja al Dios invisible y eterno y denota sabiduría. ¿Puedo decirlo de nuevo? Una vez más, todo lo relacionado al principio de primicias refleja al Dios invisible y eterno,
que denota sabiduría. Ustedes se acuerdan que en los puntos anteriores que yo le estaba, gracias Padre, porque tú me enseñas a repetir, porque la repetición es la madre ¿de qué? De la perfección. Ustedes se acuerdan que yo les enseñé a ustedes que el principio de las primicias en el número 3 habla de la divinidad eterna, ¿se acuerdan? Que dentro de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo ya estaba incrustado ¿el qué? El principio de primicias. Y que el principio de primicia era inherente en la divinidad. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan también que les mencionaba que el principio de las primicias también estaba inherente en quién? En el hombre, en la raza humana, en la corona de la creación, porque lo que el Padre tuvo, lo que era la intención primaria del Padre, lo dejó ¿para cuándo? Para el final, para el sexto día. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces volvamos al otro tema. Entonces terminamos con el tema de la sabiduría. Si el principio de primicia está inherente en la divinidad y Cristo es la sabiduría, pregunto, ¿está el principio de primicia incrustada en la sabiduría que es Cristo? Claro que sí, qué bueno. Eso es lo que quería asegurarme, de que yo lo estaba explicando bien. Gracias, Señor. Entonces, ahora vamos a estudiar el punto número 9, que lo habíamos mencionado al inicio de esta serie. Dice así, lo primero leuda el resto. Pues respire profundo. Gracias, Señor, porque estamos recibiendo una palabra que nos ayuda a remover los velos de oscuridad que todos tenemos. Lo primero leuda el resto. Romanos 1, 16a, voy a leer de 2 versiones para traer un poco más de iluminación. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Esa es en la versión Reina Valera. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice, si el primer pedazo, miren qué interesante, si el primer pedazo de la masa es santo, también lo es toda la masa. Sea cual sea la calidad de los primeros frutos, el resto le será igual. Acuérdense que hemos mencionado cuando un sembrador siembra y está esperando su cosecha. Yo me imagino que aquellos que son agricultores pueden darse cuenta que es el que siembra, yo entiendo que tiene que tener unos niveles altos de fe. Porque usted siembra en un terreno, pero cuando usted siembra en ese terreno, usted no puede controlar absolutamente nada, excepto lo que es su responsabilidad del cuidado de esa tierra. Me explico. El sembrador, el agricultor que siembra en un campo, no tiene control de la lluvia, de la sequía, de las variantes atmosféricas, no tiene control, puede controlar su cosecha de esta manera si se ocupa, por ejemplo, nosotros fumigamos el jueves acá. ¿Por qué fumigamos? Para evitar los bichos, para evitar cualquier insecto que puede dañar los objetos que tenemos en esta casa, ¿no es así? Pero si el agricultor no se ocupa de fumigar su cosecha, o aquellos que fumigan o aquellos que no fumigan pero usan cosas naturales, orgánicas, ¿qué va a pasar? ¿Van a entrar las plagas a esa cosecha, sí o no? Entonces, el que siembra tiene que ocuparse de acondicionar el terreno para evitar que factores externos que él puede controlar, ¿como qué? Como las plagas, la mosca blanca, entre otros insectos que te pueden dañar la cosecha. Pero también el que siembra sabe que van a venir múltiples factores que yo llamo las variables incontrolables de la vida, porque la tormenta llega, el día de la tormenta nos va a llegar a todos, como hablamos, el día malo nos llega a todos. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros estemos preparados para cuando nos llegue ese día malo, ¿no es así? Que podamos, que aunque los embates nos alcancen y pensemos que vamos a tambalear, yo solo sé que esta casa está sembrada en la roca inconmovible, ¿no es así? Porque el Padre va a permitir eso que venga sobre todos y todas. ¿Nos agrada? No nos agrada, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque allí se manifiesta lo que realmente hay en nuestros corazones.
Y también el Padre lo permite por castigo, porque el Padre nos está disciplinando, porque el Padre quiere hacernos la vida imposible. No, no se trata de eso. Se trata de que Él quiere pulirnos, refinarnos, alinearnos, despertarnos de letargos que todos tenemos para que podamos caminar con mayor precisión. Diga, el Padre me ama y yo soy su hijo. Yo soy primicia de Dios. Y como soy primicia de Dios, Él cuida de sus primicias. Amén. Entonces la sabiduría, sobre toda cosa adquiere sabiduría, porque es la sabiduría que te va a permitir entender los principios eternos y edificar tu casa en la sabiduría. Estoy volviendo, me fui atrás y ahora vuelvo al punto número 9 de nuevo. Si las primicias son santas, también la masa restante, ya lo leí. Sea cual sea, vuelvo de nuevo, sea cual sea la calidad de los primeros frutos, el resto de los frutos será igual. Se levanta, el sembrador sembró, se levantan unas espigas de trigo primero que todo el resto. ¿Es eso primicia? Pregunto, ¿es eso primicia, sí o no? Le hago la pregunta de nuevo. Sí, porque que no oí mucho amén, nada más oí como de 4 amén. La cosecha está casi lista y se levantan unas espigas primero y todo lo otro está que le falta un tiempo. ¿Eso es primicia? Eso es primicia. Esa primicia que se levanta en esa cosecha es un indicador, digan conmigo, indicador de cómo será el resto de la cosecha. ¿Entienden? Pueden ver el cuadro, será el resto. O sea que si las primicias que se levantan en tu cosecha son buenas, ellas van a indicar que el resto de lo que tú vas a cosechar durante el año entero va a ser ¿qué? Bueno. Entonces, sea cual sea la calidad de los primeros frutos, el restante será igual. La calidad de la primera porción de la masa afecta la calidad de la masa restante. ¿Se acuerdan? Un poquito de levadura, ¿qué? Y cuando usted está amasando, yo que sé amasar masa, la harina y le echo la levadura, mire, la levadura es transparente. Los que saben cocinar, eso no se ve. Y usted deja la masa ahí descansando un ratico y hay un movimiento interno en esa masa que usted no lo puede ver con sus ojos. Pero se está trabajando porque esa levadura es un catalizador para que todo sea que abundante, ¿no es así? Entonces, eso es similar al principio de la cantidad más pequeña de la levadura que fermenta el resto de la masa, lo que le acabo de decir. Primera de Corintios 5:6, por favor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta qué? Toda la masa. Ahora aquí está hablando en el contexto negativo, vamos a poner así. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Aquí se ha dicho 2 veces, hemos hablado de 2, Primera de Corintios y Gálatas 5:9, ahora vamos. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Es un poquito. Por eso hemos estado diciendo que las primicias son un catalizador de lo que le llegará, de lo que le alcanzará a usted durante el resto del año. Ahora, esos versos son muy interesantes, que también se pueden ver en un contexto diferente, no aplicándolo a las primicias, pero eso lo dejamos para otro momento. Lo primero es prototipo, que define el estándar y actúa como un catalizador que influye en todo lo que sigue. En otras palabras, las primicias que usted trae define el estándar de su cosecha, define la calidad. Porque acuérdense que sus primicias son un anticipo. Sus primicias es una manera de usted honrar a papá y decirle, Dios mío, Padre mío, todo lo que soy te lo debo a ti. Y si con el fruto de mis manos yo he recibido esto, yo te lo entrego a ti. Te entrego lo que es tuyo, además, todo es tuyo, pero doy esto como un acto de cuánto yo te valoro, de cuánto yo te honro, de cuánto yo dependo de ti. Entonces, por eso lo primero que usted entrega es un prototipo que define el estándar
y actuará como ese catalizador que va a activar todo lo que usted va a hacer durante un ciclo, llámese un año, llámese meses, dependiendo de cómo usted haya colocado en su corazón. Lo primero, fija el estándar para el resto. Fíjense cómo repito de nuevo, y es el catalizador que afecta todo, absolutamente todo lo que viene después. Un ejemplo, si usted es autor de un libro, voy a coger ese tema, y usted recibe una cosecha primaria de ese libro, una fuente que usted recibe, eso no es suyo, eso le pertenece a papá. Porque él fue que le dio los dones y los talentos y las habilidades para usted producir ese libro, ¿sí o no? Entonces, mi primer ingreso de ese libro, cuando lo recibo, digo, Padre mío, ¿qué tú quieres que yo entregue? De esto primero que he recibido. Según tu fe, tú entregarás. Y eso que tú estás entregando es una declaración que todo lo que vendrá estará permeado, estará cubierto, estará leudado y va a multiplicar. Y no damos, como hemos enseñado, no, yo te voy a dar a ti para que tú me des a mí. No operamos así. Y sé que pueden venir momentos en nuestra vida, porque me ha pasado a mí, que uno ha tratado de ser fiel en ciertos principios y no nos va tan bien como nosotros esperamos. Pero el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve el fin de su vida desde el inicio de su vida. Y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe qué Él debe de hacer para muchas veces llamarnos la atención a nosotros. Y cuando el Padre llama la atención, no lo veamos como algo malo. Veámoslo como un acto de amor. ¿Ok? Las primicias que usted entregan vienen a ser el anticipo de su cosecha. Si la idea de una esperada cosecha abundante está asociada a la entrega de mis primicias, y las primicias son comparadas con la levadura o el primer pedazo de la masa que determina el resto del estado de la masa, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Lo repito de nuevo, me están pidiendo que lo repita de nuevo, voy a hacerlo más despacio. Si la idea esperada de una cosecha abundante está relacionada a la entrega de mis primicias, las primicias son comparadas con la levadura o el primer pedazo de la masa que determina el estado restante de esa misma masa. ¿Se entendió ahora? Lo estoy explicando mejor. Entonces las primicias tienen el poder, el efecto de operar gradualmente en aquello que usted ha entregado. Déjeme decirle que el espíritu de generosidad debe de reinar en todos los hijos de Dios. Creo que los embajadores, si hay una característica de los embajadores de su reino, es la generosidad. Y usted dice, ¿pero de dónde usted sacó eso? Bueno, observe la vida de Jesús, el Cristo, el sumo apóstol. Observe su vida. ¿Él era escaso de mente? De ninguna manera. ¿Él era tacaño? De ninguna manera. En la alimentación de los 5,000, él cedió, y como hemos mencionado, esas 12 cestas que sobraron, cuando él le dijo a sus discípulos, recojan todo, que no se pierda nada, que no se pierda absolutamente nada, coincidencialmente o mediante una diosidencia, como dicen algunos, quedaron justamente 12 cestas. Esas 12 cestas representan los 12 apóstoles que estaban llamados a recibir el contenido del pan que descendió del cielo para que ellos pudiesen perpetuar a las siguientes generaciones todo lo que Jesús el Cristo le enseñó en 3 años y medio. ¿Están conmigo? Ese es el símbolo de esas 12 canastas, porque esas 12 canastas simbolizan eso, que todo el contenido del Cristo Jesús iba a ser vertido en ellos. Ellos recibieron una descarga, ellos recibieron un dote, ellos recibieron la esencia de lo que Él es, porque más adelante usted se va a dar cuenta, como en la última cena, ya Él concluyó prácticamente su obra. Y cuando leemos en las Escrituras podemos ver que de esa última cena, estoy hablando de los 5,000 y luego me fui a la última cena, vemos en la palabra que él estaba muy débil. ¿Por qué él estaba débil? Porque toda la virtud que él cargaba la entregó. ¿A quién? A sus discípulos.
para que ellos pudiesen seguir. Les digo algo, en esta casa se forman discípulos de Cristo. Por eso la palabra es dura, a veces difícil de tragar. Y estamos formando discípulos de Cristo que puedan perpetuar esta casa para las futuras generaciones. Siempre que haya un padre en una casa, hay una familia. Y esa casa está llamada a que de una generación a otra generación, ¿a qué? A perpetuar, a que permanezca el Espíritu del Padre sobre la tierra. Porque si no permanece, váyase a Malaquías 4 y léese lo que dice ahí. Estaremos operando en maldición continuamente. Y el Padre no quiere eso. Amén. Entonces, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como declara Mateo 6:33, todas las cosas os serán añadidas. Si usted busca primero el reino de Dios, y escúchenme bien, si su intención genuinamente es buscar primeramente el reino de Dios, todas las cosas que usted haga, todas las cosas, mejor dicho, afectará todas las cosas que usted haga y eso producirá en usted una activación. ¿Saben lo que muchas veces nos pasa a nosotros? Que nos olvidamos de buscar el reino y nos concentramos en las añadiduras del reino, porque perdemos la perspectiva. Lo perdemos. Perdemos la diana y estamos en lo que llamamos lo periférico. Estamos en lo que son las cosas de esta tierra. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe por qué usted está en esta tierra? Están todos en silencio, me imagino que saben por qué, ¿no? ¿Verdad? Estamos en esta tierra ¿para qué? Para cargar su imagen y semejanza y hacer que el Dios invisible se haga ¿qué? Visible a través de ¿quién? De su cuerpo corporativo. Entonces yo puedo decir que la razón primaria por la cual yo estoy en esta tierra es para representarle a Él, ¿sí o no? Pero ¿qué nos enseñan los sistemas del mundo? Que tiene que estudiar para que tal edad tenga maestría, para que tenga tanto en el fondo de inversiones o en su cuenta de ahorro, casarse y tener hijos. ¿No es así? Y después ser un abuelito con muchos nietos. Eso es lo que el hombre que carga el 666 entiende, que su vida es eso. Pero para los hijos de Dios no es así. Porque nuestra mirada está ¿qué? ¿En lo temporal o en lo eterno? Entonces sepa que cada día de su vida, como me ha pasado a mí, que hay veces que no quiero hacer nada. Y yo me acuerdo, alma mía, acuérdate que tú estás en esta existencia para cumplir su voluntad. ¿Me explico? Usted y yo estamos aquí para hacer su voluntad. No nos ahoguemos en lo periférico. Busquemos primeramente el reino de Dios. Porque si yo busco primeramente el reino de Dios, ese reino va a afectar todo, va a influenciar todo lo que yo hago en esta vida. Porque si busco el reino, no va a estar permeado usted como esposo, usted como hijo, porque hay esposos, que son hijos, y hasta abuelos, ¿no es así? ¿Sí o no? Su negocio va a estar permeado por el reino, sus decisiones. Antes de tomar una decisión, ¿qué me dice el reino de los cielos? No, eso no lo puedo hacer porque eso no está estipulado en el reino de los cielos. Entonces, dar nuestras primicias al Señor es una demostración agresiva, violenta, radical de cuánto estimamos y honramos a Dios y cuánto también priorizamos su reino. Usted no puede servir a dos señores, o amará a uno o aborrecerá al otro. Es imposible. Fíjense que esta palabra se está poniendo radical, radical en nuestras vidas, porque el camino se está haciendo cada vez más estrecho, más angosto. Estamos siendo comprimidos, pero ¿comprimidos para qué? Para que la esencia de Cristo sea manifestada en nosotros. Las pruebas, denle la bienvenida a las pruebas. Y dele gracias a Dios por las pruebas cuando vienen, porque no vienen a destruirlo, vienen a edificarlos conforme a su imagen y semejanza. Y no se pregunte, pero ¿y por qué mis pruebas son más fuertes que las de los otros? Bueno, a que mucho se le da, también mucho se le requiere. ¿Sí o no? Y el llamamiento del Señor es irrevocable también. Cuando Él lo llama, que usted es hijo, usted es hijo. Mire, aunque usted se desvíe, la gracia le va a perseguir para volverlo a traer de nuevo. Ahora no podemos abusar de la gracia tampoco,
para no caer en desgracia. Amén. Entonces, yo quiero que podamos ver ahora unos puntos importantes. La doctrina de primeros frutos veremos ahora. Cristo es, número 1, las primicias de los muertos, que lo hemos mencionado. Número 2, digo de nuevo, Cristo es las primicias de los muertos, o de entre los muertos. Número 2, dentro de las primicias ya está presente toda cosecha futura, porque lo hemos hablado. Sus primicias son un prototipo, es un anticipo y un prototipo de lo que vendrá después. ¿Estamos claros con eso? Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos. Número 4. Jesucristo se convirtió en el primero en resucitar. Y al Él resucitar como lo primero, es un indicativo de la cosecha que vendrá. Nosotros somos los primogénitos. Nosotros somos cosechas de Dios. Somos primogénitos. ¿Por qué somos primogénitos? Porque el primogénito de Dios, Cristo Jesús, pagó el precio, rescató, Él entregó su cuerpo para proveerle al Padre Celestial un cuerpo que lo pudiese representar en la tierra. ¿Correcto? Esos son los 4 puntos que quiero desarrollar ahora. Entonces, toda actividad espiritual debe tener un enfoque cristocéntrico. Toda actividad espiritual debe de tener un enfoque cristocéntrico. Vuelvo y hago la pregunta de la semana pasada. Y quiero que todos los que están atrás pongan atención. ¿Es usted un ser espiritual o es usted un ser carnal? Si usted es un ser espiritual, levanten sus manos, por favor. Ok, creo que pocos no levantaron sus manos, qué bueno. Pues quiero decirle que si usted ha nacido en Cristo, si usted ha recibido como primicia de su herencia el sello del Espíritu Santo, y su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna, usted es un ser espiritual. Repita conmigo, yo soy un ser espiritual. Entonces, como un ser espiritual, todos los aspectos de su vida deben de tener un enfoque cristocéntrico. ¿Están conmigo? Su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de actuar dentro de su trabajo, fuera de su trabajo, cuando usted está en el play jugando pelota, cuando usted está tocando un instrumento, cuando usted está dando una clase en una universidad, en una escuela, en cualquier nivel de educación, cuando usted está dando servicios, cuando sea lo que sea que usted haga, su vida, todas las áreas de su vida, profesional, como esposo, esposa, mamá, abuela, tía, todo lo que usted haga, debe de tener un enfoque, ¿qué? Cristocéntrico. Ahora vamos a 1 Corintios 15, del 20 al 26. 1 Corintios, voy a leer 6 versos bíblicos. Pero ahora Cristo, estoy leyendo pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Verso 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Escuchen bien. ¿Cristo qué? Las primicias. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Fíjense la importancia del Espíritu del Padre. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder, verso 25, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte.
Por eso siempre decimos que nuestros espíritus gimen con gemidos indecibles, deseando que este cuerpo sea transformado, este cuerpo de corrupción sea formado en un cuerpo de incorrupción. Eso es lo que anhela, nuestro espíritu está en eso, ¿eh? Pero yo no lo oigo, pero él está en eso, porque lo dice la Escritura, y lo que dice la Escritura es la veracidad. El hecho de que las primicias sean descritas como Cristo mismo, al igual que las ofrendas que nosotros presentamos a Dios Padre, resalta la importancia de nuestra entrega a las primicias financieras, porque refleja la naturaleza y el carácter de Cristo. O sea, tenemos que verlo, por favor, traten de ver las primicias, no como es un acto que lo hace un espíritu generoso, pero al hacerlo tiene un fundamento sólido que sostiene el por qué lo hace. Porque en el día difícil, si no tenemos ese fundamento, vamos a quebrantar el principio. ¿Saben por qué? Porque el adversario procurará crear situaciones, adversidades en nuestras vidas para realmente saber lo que hay dentro, para que se manifieste lo que realmente hay en nuestros corazones, porque Dios lo permite en su soberanía. Entonces las ofrendas de primicia también debe de apuntar, o sea, el enfoque es Cristo. Si Cristo es primicia y yo estoy en Cristo, cuando yo entrego mis primicias, yo debo de entregarlas con un sentido cristocéntrico. Pero muchas veces el enemigo se levanta y dice, no, eso es que la pastora quiere esos cuartos para ella. No, espérate que usted no sabe las deudas que yo tengo que pagar. Es que yo no puedo. Y comienza esa cabecita a razonar. Es que si hago esto no voy a poder hacer lo otro. Pero usted no sabe cómo la viuda, cuando entró el profeta a su casa para provocarla a ella a abundancia. Entonces, deje que Cristo entre. Usted está en Él, pero deje que Él pueda entrar a su raciocinio humano, porque las cosas del reino no se pueden razonar racionalmente, porque no son de esta tierra, son principios eternos. Pero es que usted no sabe, para yo producir tanto, lo que yo tengo que esforzarme. Señores, se leyó en la invocación al inicio, la viuda dio sus 2 blancas. Y había muchos que habían dado muchísimo más que las 2 blancas. Pero ¿qué le agradó? Y Jesús estaba ahí mirando, él estaba observando. Pero ¿qué mira él? El corazón. Porque no es la cantidad. Usted no va a ganar el reino de los cielos porque usted deposite 1 millón ahí. No se trata de eso. Se trata que si Cristo está entronado en usted. Se trata de que si usted está fervientemente y vehementemente, si se puede decir así, usted está procurando su reino. Si usted le está dando la prioridad a su reino. Si Cristo es el epicentro de su vida o usted está distraído con lo periférico. Porque a veces nos podemos ahogar con lo periférico. ¿Saben lo que es lo periférico? Lo que está en un segundo lugar, lo que no está en el primer lugar. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfócate en lo eterno, enfócate en el llamamiento eterno, enfócate en aquel que es el ejemplo, que es el modelo, el protón, el primero, el modelo y el patrón, y él es el protón, que es el primero en tu vida. Para que todo lo que tú hagas, toda expresión de todas las actividades de tu vida, expresen a Cristo. Hasta manejar en la calle. Ay, Padre mío, yo nada más oro, Padre, líbrame de los depredadores. Líbranos, Padre. Es una expresión que si Cristo está en nosotros o no. Señor, ten piedad de nosotros. Entonces las ofrendas de primicia también deben de estar enfocado en la persona de Cristo. Yo le pido al Señor que velos se nos quiten a todos nosotros. Porque cada vez que lo hacemos, cada vez que operamos en esta dimensión, estamos representando la naturaleza divina de Cristo aquí en la tierra. Porque si Él es el primogénito entre todos los primogénitos,
entonces cuando usted opera en esa dimensión, usted está representándole a Él. Vamos ahora a Romanos 8:28, en la Nueva Biblia de las Américas. Y sabemos, estos versos, creo que Romanos 8:28 al 29 son, yo diría que uno de los versos favoritos. Dentro de la lista de my favorites, de los favoritos, está este. Y sabemos que para los que aman a Dios, usted ama a Dios, no levante su mano simplemente. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Porque a los que de antemano conoció, el preexistente le conoció a usted antes de que los cielos y la tierra fueran creadas. También a los que Él conoció de antemano, yo parafraseando aquí, también los predestinó a ser hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Entre muchos hermanos. Él es el primogénito y por cuanto estamos en Él, también nosotros somos el primogénito. Cristo, el primogénito de toda la creación, siendo Él la cabeza, siendo Él el supremo entre todas las cosas, por cuanto Él lo creó todo. Lo veremos en Colosenses 1:15, pueden ir avanzando. Y las primicias de los que resucitaron entre los muertos, también lo veremos en 1 Corintios 15:20. Voy ahora a Colosenses 1:15, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda. Entonces yo quizás pudiera decirlo, lo tengo escrito aquí. Puse esta nota que encontré en la Biblia, dice en Colosenses 1:15, hablando de ese mismo verso, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en referencia a ese verso 15, está la palabra griego muy interesante, prototokos. Prototokos. Aquí habla del primero y el soberano. Protos es primero, que lo mencioné en otras semanas anteriores, pero aquí habla del primogénito dentro del contexto prototokos. Y ese habla del primero y Él no solamente es el primero, Él es el soberano. Él es el soberano de todo lo visible e invisible. Me fui a la NTV, que sé que a muchos les gustan, y dice así: Cristo es la imagen invisible del Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En la NTV, por favor. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Justamente debajo de Colosenses 1:15 está la NTV. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Yo no sé, pero siendo nosotros tan poca cosa, ¿cómo el Padre a los que conoció los predestinó para que pudiesen hacerlo a Él visible? Yo no sé si estamos entendiendo eso. A mí como que me rompe un poco la cabeza. Y hemos hablado de cómo nosotros podemos hacer al invisible visible a través de los atributos comunicables que podemos representarle a Él. 1 Corintios 15:20 declara así: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Que ustedes saben que durmieron también habla de los que han muerto, pero nosotros que morimos en Cristo, aunque este cuerpo ya haya llegado al fin de sus días terrenales, nosotros no morimos físicamente, pero nosotros estamos durmiendo. Estamos en un estado de espera. Ahora voy al número 2. Dentro de las primicias ya están presentes toda la cosecha futura. Eso ya ustedes lo hemos hablado de diferentes maneras. Pero yo estoy reenfocando porque estoy cerrando este estudio y no sé cuándo voy a volver a darlo. Así que tengan paciencia de escuchar lo que estoy diciendo.
La entrega de las primicias financieras tiene un significado profético. El obedecer el principio de primicias, usted está operando proféticamente dentro del plan de Dios. Ustedes saben que Dios, cuando envió a su Hijo, Él tenía un plan predeterminado. Saben que el Cordero se inmoló antes de la fundación del mundo, lo declaró Pedro. Entonces, si las entregas de las primicias tienen un significado profético dentro del plan maestro de Dios, al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, como el primero, o sea, Cristo fue a la cruz. ¿Quién se clavó en la cruz? Jesucristo. ¿Quién ascendió? Cristo Jesús. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios Padre? Cristo. ¿Están conmigo? Que lo hemos hablado anteriormente. Jesús, el que nació en Nazaret, fue educado en toda la cultura judaica, fue instruido, iba a la sinagoga, se aprendía la Torá. O sea, imagínense, el Verbo encarnado tuvo que pasar por 30 años de adiestramiento. Señores, 30 años adiestrándose. Pero en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y ese Verbo se encarnó y vimos su gloria caminando. Pero aún siendo Dios, duró 30 años siendo instruido con su padrastro, su padre representativo de Dios Padre. ¿Quién era? José. Iba a la sinagoga, se aprendía la Torá, jugaba, hacía muchísimas cosas. ¿Y duró cuántos años en un proceso de entrenamiento? 30 años. Y después que estuvo en el templo, a los 12 años y a los 30 años, ¿se supo lo que hizo Jesús durante los 12 años y los 30 años? Porque eso quedó oculto. Porque Dios en su soberanía no quiso que se escribiera nada de eso. Pero ¿qué podemos deducir según la lógica humana? Que Él se estaba entrenando, Él se estaba preparando. ¿Y cuántos años duró su ministerio? 3.5 años. O sea que podemos decir que Él duró 30 años capacitándose, preparándose, siendo corregido, siendo instruido, siendo Dios mismo. Detuvo, colgó su divinidad, porque era 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Y como hombre, aún siendo Dios, tuvo que pasar 30 años preparándose. Y a veces tenemos 10 años, 12 años, 8 años en una casa y nos desesperamos. ¿Y cuándo es que vamos a terminar? Qué bueno, ¿eh? Qué bonito. Entonces 30 años duró Él para que solamente estuviese 3 años y medio preparándose aquí en la tierra para cumplir el propósito del Padre. Por eso es que Él dijo que cosas mayores que la que Él hizo, ustedes harán. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Entonces, dentro de la entrega, de la ofrenda de las primicias, está la representación de todo lo que va a seguir. Si Cristo es la primicia en todo, todos los hijos de Dios que estarán operando como primogénitos serán que, o deben de ser, o debemos de ser, una representación de ¿quién? De Cristo, que es la primicia de todos. Cristo se convirtió en la primera persona que resucitó de entre los muertos, habiendo conquistado ¿qué? El poder y la autoridad de la muerte. Y Él, usted sabe que venció la muerte y no tuvo que morir jamás, porque Él venció la muerte. O sea, la muerte no pudo contenerlo a Él. Y ustedes, hay salmos, Isaías, hay tantas porciones de la Escritura que nos hablan de eso. Entonces, si Él murió y resucitó, por eso es que hacemos hincapié en el poder de la resurrección, que es como un ancla de la fe de nosotros, porque el único que ha muerto y resucitado en todas las generaciones es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, si Él resucitó, como dice en 1 Corintios 15, 23, lo que cité anteriormente, indica que el orden de las cosas, a lo que está hablando 1 Corintios 15, 23, si me lo puedes poner en pantalla, Valeria, te lo voy a agradecer, indica que Cristo tenía que resucitar primero, pero el resucitar primero también habla de un orden. El orden de las cosas, Cristo tenía que resucitar primero y después el resto, los que están en Cristo. ¿Está usted en Cristo?
¿Todos ustedes están en Cristo? Confiamos que estemos todos en Cristo, ¿no, verdad? Entonces, si Él resucitó, por cuanto Él es primicia, yo soy primicia en Él, ¿yo voy a resucitar también? Yo creo que eso es un punto para nosotros reevaluar la perspectiva que tenemos con relación a la muerte. Porque Pablo decía, para mí la muerte es ¿qué? Claro, él tuvo la dicha de ver muchas cosas, muchas dimensiones gloriosas. Entonces, todos los que están en Cristo serán o son resucitados en el momento que Él resucitó, ya nosotros resucitamos conjuntamente con Él. Ahora, nosotros posicionalmente ya hemos resucitado conjuntamente con Cristo, ¿no lo dice la palabra? Si Él resucitó, nosotros hemos resucitado. Si Él está, Cristo, acuérdense, Jesús de Nazaret, es el Jesús histórico, quien cuando inició su ministerio, Jesucristo, fue a la cruz, Cristo Jesús ascendió, fue el que ascendió entre cielo y tierra, y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, Cristo, exactamente. Entonces, si Él resucitó de entre los muertos, nosotros que estamos en Él, también en un momento específico, nosotros, este cuerpo de corrupción será transformado en un cuerpo de incorrupción y vamos a resucitar. Cristo, la primicia de los muertos, tiene implicaciones que futuras, ¿no, verdad? Porque Él murió, resucitó, pero todavía nosotros no hemos muerto y resucitado. Entonces, eso nos habla de algo futuro, es un acto profético, es algo futuro. Quiero explicarle la correlación que hay entre que nosotros vamos a resucitar conjuntamente con Él, nosotros. Eso es un acto profético. Porque yo no me he muerto ni he resucitado, pero en fe sí voy a morir y sí voy a resucitar en el momento preciso. Pero ya en Él hemos muerto, porque dice la palabra que hemos muerto conjuntamente con Cristo y conjuntamente con Cristo ya hemos resucitado. Pero usted dice, pero yo no he muerto, pero si yo no he muerto, ¿cómo es que posicionalmente esa es la posición por cuanto estamos en Él? Amén. Y esta realidad y esta revelación, nosotros debemos de capturar esto. Les digo algo, estas enseñanzas no se pueden percibir con una mente racional. Esto es totalmente espiritual. Por eso a veces nos cuesta poder entenderlo. Y por eso es importante nosotros escuchar y escuchar la misma palabra múltiples veces, porque nosotros estamos llamados a operar por revelación, no por un cálculo racional de una mente que lamentablemente tiene áreas entenebrecidas, ¿sí o no? ¿Su mente y mi mente tiene áreas entenebrecidas? Claro que sí. Por eso venimos aquí a recibir luz. Entonces, nosotros sabemos que por fe, porque ¿qué es fe según Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo entrego lo que tengo que entregar por cuanto sé que la resurrección de Cristo no es solo que Él resucitó, sino que Él es un patrón prefigurado de aquellos que habrían de resucitar más luego. ¿Se puede percibir de una manera mejor? ¿Sí? Dígame por lo menos amén. Si pueden ser tan gentil de repartir los elementos. Él es las primicias de los muertos y de todo lo que vendrán y de todos los que han de resucitar, los que están en Él. Y todo lo demás sigue el mismo patrón. Por eso el Señor nos manda a salir de una mentalidad limitada, a salir de una mentalidad de escasez, a salir de una mentalidad de pobreza. Porque usted puede ser un trillonario, porque no se puede hablar de millones en mi época. Usted puede ser un trillonario y tener una mente miserable. Pero a los hijos de Dios no está así, no debemos de operar así. Entonces la primicia que es Cristo es una imagen profética de la totalidad de todo lo que representa que en nosotros el ser, o sea, Él es la primicia original. Y por cuanto Él es el prototipo de primicia original, todo lo demás que está ya leudado será semejante a Él. Si desean ir subiendo. Entonces, para ir concluyendo, la idea de las primicias es que no es que no es la primera y última ofrenda
sino que las primicias son lo primero de múltiples ofrendas que vamos a traer. Por eso no está en singular, sino en plural. Primicias. Abel entregó las primicias de su cosecha. Caín, que tenía un corazón totalmente distorsionado, entregó lo que bien le pareció a él. Entonces, ya para concluir, 1 Corintios 15, 24, que está en el número 4, 1 Corintios 15 del 24 al 26, nos describe el efecto resultante que se produce debido a que Jesús se convierte en las primicias. El hecho de que Jesús se convirtió en las primicias, eso produce un efecto. Y así todos los que están en Él entran en la misma experiencia de Él, que morimos y resucitamos. Y estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Cristo abolirá todo gobierno, ese cántico que ustedes cantan, que habla de principado, de potestades. Cristo abolirá todo gobierno, toda autoridad. ¿Por medio de quién? ¿Él va a descender de nuevo para destruir todo? No. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia. Y Él va a someter completamente la muerte por debajo de quién? De sus pies. Y la muerte será el último enemigo. Y cuando el último enemigo sea destruido, que es la muerte, entonces cara el primogénito entre muchos hermanos le entregará el reino ¿a quién? A su Padre. Porque el Hijo, Dios, se somete al Padre, ¿no es así? Si usted se lee todos los capítulos del Evangelio según San Juan, usted se dará cuenta reiteradamente el principio de la exacta representación como está allí. También se podrá dar cuenta de que todo lo que Él hizo, lo hizo para representar a su Padre. Su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y yo deseo que nosotros podamos abrazar esa realidad en nuestros espíritus, de que nosotros estamos aquí para representarle a Él. Nosotros estamos aquí para representar un reino inconmovible. Amada familia, todo lo que se ve es perecedero. Nosotros pertenecemos a un reino imperecedero. Y no podemos negar cómo gastamos nuestras vidas en las nimiedades, en las tonterías de esta tierra, en los afanes de esta tierra. Padre, enséñanos que caiga un fuego del cielo, pero no para juicio, en nuestros corazones, para que nosotros podamos sentir. Padre, despierta a los que estamos durmiendo en medio de tu familia. Despiértanos aquellos que hemos perdido el fuego del primer amor. ¿Saben cuál es el fuego del primer amor? Volver a amar su palabra. Y no estar mirando a través de esos velos que nos ciegan y hacer juicios a través de esos velos que nos ciegan a nosotros. Cuando su Hijo se ha levantado en la tierra, pueden ir repartiendo los elementos ya. Perdón, ni cuenta me di, estaba tan involucrada en la palabra. Saben que es el primogénito de Dios que le dará culminación y finalidad a la voluntad de Dios en la tierra. El Padre no depende de denominaciones. Él depende de su único Hijo en la tierra. Muchos miembros, pero un solo. Y es necesario, es imperioso que nosotros despertamos a la posición de primicia que somos en Dios. Porque hemos aprendido que cuando operamos en este principio eterno, ese principio se convierte en un catalizador en nuestras vidas. Y podemos darle culminación. Podemos darle culminación a los propósitos de Dios. ¿Saben? ¿Quién detiene la mano de Dios para darle culminación a la tierra? ¿Quién la detiene? Nosotros, su Hijo. Porque nos perdemos en el espacio de esta tierra. Y nos distraemos tanto. Y le damos valor a cosas que no tienen valor.
Padre, enséñanos a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Enséñanos a vivir en un sistema justiciero que gobierne nuestra vida. Padre, te damos gracias, porque una vez más tú nos has llevado a nosotros a un arrepentimiento. Tu palabra viene como una espada de doble filo para que nosotros nos postremos delante de ti. ¿Cuánto nos cuesta obedecerte, Padre? ¿Cuánto nos cuesta obedecerte a ti, Padre? Cuando voy a Mateo 11, verso 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y yo me pongo a pensar que desde Malaquías hasta Juan el Bautista hubieron 400 años de silencio, donde el Padre dejó de hablarle a su pueblo. 400 años, familia, hasta que se levantó uno, Juan el Bautista, que cargaba el espíritu de Elías, que es el espíritu del Padre. Y el Padre duró 400 años sin hablarle. Yo me imagino que quizás le dio la espalda a su pueblo. Hagan lo que ustedes quieran, que no pase con nosotros. Que seamos una generación que traigamos culminación a los propósitos eternos. Veo por el Espíritu como el Señor está removiendo, removiendo polvo, estructuras mentales que nos tienen en cautiverio. Veo cámaras de fuerza, camisas de fuerza que nos tienen contenido a nosotros para que no podamos extender nuestras alas como el águila y detener la obra del Padre. Siempre he declarado en esta casa que lo que el adversario de nuestra alma aborrece más es que un hijo se levante a cargar su imagen y semejanza. A él no le importa cuántos son miembros de una congregación. A él no le importa cuántos pertenecen a un concilio. Pero cuando uno decide levantarse para que la imagen y semejanza de Dios Padre y Dios Hijo sea encarnado en este cuerpo para manifestación de su gloria en esta tierra. Oh Padre, ayúdanos. Padre, perdónanos. Que se levante una generación como Juan el Bautista, como él declaró en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza. No estamos hablando de fuerza terrenal. Estamos hablando de una posición determinante en el Espíritu, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás os vendrá por añadidura. Y les voy a decir algo y con esto concluyo. Faltaron 2 puntos para la semana de arriba, o cuando me toque. Dar nuestras primicias al Señor es una demostración agresiva, violenta, radical y determinante de cuánto nosotros estimamos y honramos a Dios Padre. Es una expresión, porque es usted que valora, es usted que coloca en una escala cuánto usted honra y estima a Dios. Y si en una familia hay un padre, ese padre lo escogió el Dios soberano. Óigame bien, es Dios soberano que elige los padres de cada casa de familia. Y son los hijos los llamados a honrarle a Él. Y algo que me impactó de un cántico que se hizo esta mañana. Dios diciéndome: si yo soy Dios Padre y coloco al Padre o los padres, si son una pareja, que yo en mi soberanía elijo, ¿quiénes son los hijos para rebelarse
contra ese Dios? ¿Quiénes son los hijos para rebelarse contra ese Padre? Porque el que se rebela contra el Padre que yo coloco en una casa, se está rebelando contra mí, Dios Padre. Déjeme decirle, el principio de la exacta representación es un principio que lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién soy yo como hijo de Dios de rebelarme contra aquel que Dios Padre ha colocado sobre mi vida para traerme cobertura? Así que si usted opera, yo sentí un peso muy fuerte en mi espíritu al declarar estas palabras. El operar en este principio que tengo 2 meses hablándole a ustedes, es usted posicionarse en violencia, en tomar una posición radical, agresiva, espiritualmente. Porque estamos en esta tierra para honrarle a Él, no a nosotros, oh Padre, a Él sea toda la gloria. Podamos recibir estos elementos para concluir. Padre, gracias porque una vez más nos sientas en tu mesa. Gracias porque estás quitando cataratas espirituales que nos impiden ver. Esas cataratas que son como una nube que se colocan en nuestros ojos y comenzamos a ver a través de la oscuridad que hay dentro de nosotros. Padre, gracias porque venimos a esta mesa una vez más. Inclinamos nuestros oídos a tu palabra, para que tu palabra haga los ajustes internos necesarios, para que cada hijo y cada hija traiga gloria y honra a tu santo nombre. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros. A tu nombre sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios declara: amén. Comamos y bebamos. Padre bueno, al terminar este servicio, te damos gracias por este momento. Nos podemos colocar sobre nuestros pies y seguimos con el cántico para dar cierre. Padre, te damos gracias. Las cirugías en lo natural suelen doler y también las cirugías espirituales duelen. Gracias porque nos das una oportunidad más de nosotros recibir con mayor claridad el principio de primicias, la doctrina de primicias. Porque tú has dicho en tu palabra en Juan 6 que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Él no está hablando de comernos los unos a los otros, porque la Biblia prohíbe a los caníbales, ¿no verdad? Pero mírenlo en el contexto espiritual. La doctrina es pesada, pero el que come lo pesado de Cristo se convertirá en el peso que Cristo carga. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione por un poco de tiempo para que nosotros podamos ser portadores de su gloria en esta tierra. Padre, te damos gracias porque tú enderezas los torcidos en nosotros y nos das una oportunidad de poder representarte en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios declara: amén. Cantemos y adorémosle a Él en Cristo.